Nos quedamos en que Argentina le clavó 5 goles a Italia y que los 5 los hizo Díaz, el jugador inspirado en Maradona. Y también en que Francia le ganó a Inglaterra y clasificó a la siguiente ronda. Ya solo falta un cupo que se decide entre Japón y Argentina. Bueno gente, hoy en otro resumen anime Supercampeones. It's showtime. Las principales figuras de Argentina son Juan Díaz y Alan Pascal. Ambos hacen equipo desde que son niños cuando se mantenían jugando con latas en las calles de Argentina. Que el que no haya jugado con una lata, que se salga y vuelvan a hacer. Imaginen, eran tan buenos que hasta el crimen combatían con el fútbol. Bien. En fin, volvamos al presente. Argentina es el favorito para ganar el partido y aún más para ganar el grupo. Con un empate les basta a los suramericanos para pasar de ronda. Todo esto porque la diferencia de gol que tienen es más 5. El juego será un frente a frente entre los dos prodigios del fútbol. El 10 argentino, un jugador que aparece cada 10 años, y el genio japonés, que no sé cada cuántos años aparece, pero también es muy bueno. Hagan sus apuestas. ¿Quién ganará? Ya no me importa. Bueno, es muy obvio quién ganará, pero no perdemos nada con meterle un poquito de drama. Colaboren. Unos segundos antes de que empiece el juego, Díaz saca toda su personalidad argentina a flote y con un excelente japonés menciona a Roberto por el estilo de regate que Oliver tiene. Oliver se emociona al saber que Díaz conoce a Roberto y Díaz le dice: "Che, claro que lo conozco, boludo. Es amigo de nuestro técnico". O algo así. Ya sé que mi acento argentino es una mierda, pero bueno. Hablando de acentos, un dato que nadie pidió, pero que es interesante, es que si ven la serie con el doblaje latino, cada país tiene su acento característico. Y es un buen detalle que suma puntos. ¿Ah? ¿Qué haces, chabón? ¿A qué hora llegaste, Pascal? Sin embargo, el fútbol es sobre técnica y garra. Como sea, Oliver se queda intrigado porque su mentor está en alguna parte del estadio y está viéndolo, lo que le produce ansiedad al pobre. Pobre cosita fea. Saca a Japón y Oliver sigue pensativo. Mal hecho porque lo sorprende una defensa combinada entre Pascal, que se barre a quitarle el balón, y Díaz, que lo intercepta en el aire después de que Oliver se intentara salir de la marca. Momento para que Argentina inicie la contra, y si Japón tiene a Oliver y Misaki, Argentina tiene a estos dos que son conocidos en el mundo como uno de los mejores dúos que existe. Como les dije antes, juegan desde niños con lo que se les cruzara. Latas, rocas, monedas, llevan la calle y el potrero en su fútbol. Es una combinación que no puede frenar ningún defensa japonés. Agito, por ejemplo, como es muy grande, se lo sacan pasando por debajo de sus piernas. Sí, poco creíble, pero lo valemos. Matsuyama, que es el mejor defensa que tiene Japón, se barre contra Díaz, pero este salta, se apoya en su pie para ganar más altura y hace un pase con efecto a Pascal. Todo eso en un mismo movimiento. Pascal le devuelve el pase y Díaz, con un giro 360 acrobático, termina la jugada con una chilena. Díaz la manda a guardar en el primer minuto del partido y se pone la cosa 1-0 en un minuto, lo que se nos viene. Qué rápido. No tienes idea. Combinación perfecta, acrobacia, regate, Juan Díaz lo tiene todo. Con ese gol iguala los 6 goles de Snyder y Napoleón en la tabla de goleadores. Y ahora mínimo Japón debe hacer 2 goles y no recibir más para pasar de ronda. Sí, qué problema, ¿no? El partido se reanuda y Oliver sigue medio agüevado pensando en Roberto. Misaki se da cuenta y mejor juega con Hyuga, al que le hacen la misma. Pascal distrae y Díaz roba. Hyuga intenta no perderla usando su fuerza, pero resulta en un rebote que termina siendo despejado por el defensa Galván. De nuevo, balón para Argentina y ténganse. Díaz evita el duelo 1-1 contra Oliver porque es más inteligente y no lo ve necesario. Pascal le pone un centro preciso al que Díaz llega lanzándose de cabeza, hace un giro en el aire y remata con el tacón. Háganme ese. Y como si no fuera poco, le mete efecto al disparo. Nada que hacer, Richard no ha hecho ni mierda en el partido y Argentina se pone 2-0 en 7 minutos. Esto se va a poner feo. 2 llegadas, 2 goles. Si Japón no cambia algo, van a terminar violados y el que tiene que cambiar más cosas es su capitán, claro. Pero bien, Misaki llama a la calma y le pide a Oliver que se relaje, tranquilo. La idea de Misaki es avanzar hasta donde pueda y Oliver puede actuar como soporte mientras recupera su confianza. Sin embargo, la posesión no dura una mierda. Díaz está desatado, roba el balón, le hace un caño a Oliver, un caño. Y como si no fuera poco, para mayor humillación, hace su tiro con chanfle desde casi la mitad de la cancha para el 3-0.
desde la mitad de la cancha, sí. ¿Sabes qué puedes hacer con ese equipo de fútbol? Porque no quiero estar en ese equipo. Si no quieren que esto termine 10-0, metan a Benji de una vez. El pobre Richard no puede con los remates de Díaz. Ah, y se me olvidaba, todo eso en 11 minutos. Díaz, con su personalidad argentina, que no son agrandados para nada, nunca podría decir eso, le dice un poco decepcionado a Oliver que ni teniendo un entrenador brasileño pueden igualarlos. Simplemente el fútbol sudamericano es mejor que el fútbol asiático y nuestro prota solamente se ríe. Sí, se ríe. El macho. Después de reírse de Díaz, Oliver recupera la calma y recuerda lo verdaderamente importante. No juega para la loca de Roberto que lo dejó tirado y no cumplió su promesa, sino que juega para sus amigos y su país. Y tira una frase bien retadora a los argentinos. 3点差。ハンデとしちゃちょうどいいじゃないか。 Así la moral del equipo se recupera, recordando el juramento que hicieron el día anterior de volverse los números 1 y bla bla bla, toda la cosa, muy lindo y todo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y todavía el partido va 3-0. Veamos qué hacen para la remontada. Lo primero que hay que hacer es, obvio, pasar la mitad de la cancha y para eso hay que pasar a Díaz. Oliver va directo hacia él, pero es un duelo muy parejo. Díaz le muestra una apertura para que le haga un caño y Oliver, que no es una hueva y sabe que es una trampa, pero hace como que va a tirar el caño y en realidad tira una gambeta, pero Díaz es muy bueno y recupera el balón. Sin embargo, el balón queda en el aire para que Misaki se lo lleve y yo pueda respirar. Un engaño sobre otro engaño, o una finta sobre una finta. Ya que pasaron lo difícil, sigue lo fácil. 2 o 3 pases y están casi en el área argentina. Oliver se desmarca y carga su tiro con chanfle, para el cual los argentinos ya tenían su propio plan. Claro, su capitán lo puede hacer. Sin embargo, mientras cargaba el tiro, Oliver cambia de opinión y le hace un pase con chanfle a Hyuga, que corría desmarcado por todo el centro del campo. Y la defensa, bien, gracias. Hyuga carga su nuevo tiro del tigre y le pega sin dejarla caer en un remate que no sacaría nadie, con la potencia del tigre y el efecto del chanfle. 3-1. Ni la Premier League nos da un partido así. Eso sí, Díaz se queda con su cara de fui humillado, todavía falta mucho por jugar y los voy a partir. ¡Qué miedo! ¿Qué vas a hacer ahora? No tengo idea. Creo que es hora de plantearnos seriamente si Díaz es mejor jugador que Oliver. Mientras lo pensamos, sigamos con el partido. Argentina saca y Díaz se la juega solo contra todo el equipo japonés. El argentino se pone serio con sus regates que nadie puede parar. Eso sí, al tener al frente a Oliver se la pasa a Pascal, al cual Misaki le intercepta el pase y Japón lanza un ataque rápido con Nita, que como delantero es muy buen defensor Nita, la verdad. Nita desperdicia una opción clarísima estrellando su tiro del halcón contra el palo. ¿Para qué te traje? Ahora que Japón se despertó, el juego está mucho más parejo. Oliver sigue por todas partes a Díaz, que no está tan libre y cómodo como al principio, y los otros argentinos que se consiguen su espacio no son lo suficientemente buenos como para hacerle un gol a Richard. Entonces, por ese lado, bien. En cambio, por el lado de Japón, la misma cosa. Todo muy parejo entre los genios y siempre para poder pasar a Díaz, Oliver tiene que pasar el balón y como los japoneses tienen mejores jugadores de soporte, entonces empiezan a sacar un poquito de ventaja y a tener el control del partido. Bien. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Cuando se está acabando el primer tiempo, la última jugada es para Japón. Los hermanos Koryoto o Tachibana usan su técnica aérea evolucionada aprovechando la fuerza de Jito, el gigante. Misaki se abre paso por el centro del campo, se la pasa a Oliver que le saca medio segundo a Díaz, hace un centro como con la mano para que los hermanos lleguen volando y hagan su tiro gemelo. Imposible de parar y de ver para el arquerito argentino. Cosas que no pasan con el Dibu. Como sea, golazo y 3-2 se pone el partido. La mala noticia es que la técnica aún no está terminada y los hermanos no controlan la caída y casi se matan contra los palos. Eso tuvo que doler. Pero bueno, termina el primer tiempo 3-2 y lo que pintaba como una goleada ahora no se ve tan mal, la verdad. En el duelo de superestrellas, 3 goles para Díaz y 2 asistencias para Oliver. De momento, el mejor jugador del partido, todo hay que decirlo claramente, es el argentino.
Sin embargo, el momentum y la energía le pertenece a Japón, y eso lo tiene muy claro el entrenador Barbas. Sí, Barbas, así se llama. Que les pide a los muchachos que no sean tan Díaz dependientes y que lo ayuden un poquito más, que colaboren. Contrario a eso, Díaz toma la responsabilidad por no haber concretado más oportunidades de gol y toda la cosa, y por no haber escuchado a Roberto cuando les advirtió sobre el talento de Oliver y la fuerza del equipo japonés. ¿Quién es el tonto ahora? Al verse arriba tan rápido con un 3-0, obviamente los argentinos se relajaron. Sin embargo, Díaz les pide a sus compañeros que confíen, porque él se va a encargar del 10 japonés. Señor, eso fue inspirador. Lo sé. Al mismo tiempo, en el vestuario japonés hay una buena y una mala. La mala, los hermanos no pueden seguir jugando después del golpe. Como reemplazo entran Izawa y Sano, 2 paquetes. Y la buena noticia, no hay buena noticia, solo se escuchaba mejor decirlo así. Por lo menos todo el equipo está muy animado por el resultado y confían en que pueden remontar. Comienza el segundo tiempo y de inmediato Díaz busca un frente a frente contra Oliver. Ambos chocan y siguen parejos tanto en tierra como en el aire. De cabeza, de chilena, como sea, parejos. El rebote le queda a Japón solo para darle 5 segundos en pantalla a los que acabaron de entrar, que dirigen el balón a Misaki para que este transporte mientras Oliver tiene a Díaz encima. Pero el Capi se saca los prohibidos y copia los movimientos del primer gol de Díaz. Se tira una chilena que el número 10 contrarresta con una chilena defensiva. Díaz logra despejar el balón y evitar que Oliver marque su gol. Estuvo cerca. Así pues, Argentina empieza el contragolpe, el central Galván tiene un choque de gigantes con Gito, ambos equipos lo están dando todo en cada pelota y Pascal se la da a Díaz, que saca un tiro con chanfle relámpago al cual Oliver no llega. Esta se la gana el 10 argentino. Pero Richard hace su mejor esfuerzo y despeja el balón. Sin embargo, hay rebote, que termina en un choque de patadas giratorias entre el arquero japonés y el genio argentino. Choque que obviamente gana el arquero, que tiene más fuerza en las piernas por su pasado de karateca, ya saben. ¡Un clásico! En fin, no hay tiempo para respirar. Matsuyama deja a 3 argentinos atrás e inicia la contra. El balón pasa por Misaki y Misaki se la pasa a Hyuga, que ve su remate frustrado por el esfuerzo de Pascal. Bien ahí Pascal. Sin embargo, Hyuga también sabe hacer giros en el aire y toda la cosa y le da un pase de tacón a Oliver. Otro choque de chilena se produce, sí, uno más, y si no lo han notado, Oliver no ha tenido ni un tiro liberado en el juego. Sin embargo, Misaki corría solo por el costado y el Capi logra darle el pase. Así pues, Misaki queda solo y pone el partido 3 iguales. Partidazo. Problema resuelto. ¿Qué partidos nos tocan? Díaz vuelve y queda con cara de esta me la gano yo solo y se juega la individual. Pero la pareja de oro de Japón lo tienen donde querían. Díaz está cegado por la desesperación y es víctima de su propia técnica. Oliver lo presiona para distraerlo y Misaki aprovecha para robar la posesión. Bien, el 10 argentino se queda paralizado por la presión que siente al enfrentar a otro genio del fútbol. Parálisis que no dura mucho, gracias a sus compañeros que le dan moral poniéndole huevo a la defensa. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Oliver y Misaki van directo al área. Recordemos que el empate le sirve a la Argentina por la diferencia de gol de +5 que tienen. Pero bueno, solo quedan por delante los 4 defensas que ya les decía yo que le meten intensidad a la marca, con una que otra patada por allí y otra por allá. Y el árbitro, bien gracias. En una de esas, un rebote finalmente cae en los pies de Hyuga, que la pierde gracias al esfuerzo de Pascal. El balón queda muerto en medio del área, lo que le da tiempo al arquerito argentino de despejar. Todo el esfuerzo y garra que metió la defensa termina por despertar a su capitán, que empieza el contragolpe mucho más sereno y tranquilo y se viene. ¡Corre, perra, corre! Eso sí, no antes de pensar en todo por lo que he tenido que pasar para llegar a este momento. Resulta que Díaz es el 8º hijo de una familia pobre argentina. 8 hijos. No me extraña que fueran pobres, la verdad. En esa casa no había ni televisión ni internet. En fin, desde los 7 meses Díaz juega fútbol. A los 5 años conoció a Pascal y a los 12 lo reclutó Boca Juniors y lo empezó a explotar su familia, la verdad.
Díaz aceptó el contrato con Boca con la condición de que también contrataran a Pascal. A los 13 ganó con la selección sub-14 un torneo y empezó a mantener a toda su familia. Y a los 15 debutó como profesional. ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Y mientras todo eso pasaba por su cabeza, literalmente se sacaba 7 jugadores japoneses, quedando mano a mano con Richard, que le tira un golpe de karate, el cual esquiva a Díaz sin problema para solo tener que empujar el balón y poner el 4-3. Jugadorazo. Como dato que nadie pidió, pero lo voy a dar, esta jugada es homenaje al gol del siglo por parte de Yoichi Takahashi, el autor de la obra. Ya saben, el gol del siglo, el de Maradona contra Inglaterra. Si no lo han visto, vuelvan y nazcan. Ok. Escríbelo en el pizarrón. Y bien, el prodigio del fútbol argentino destruye la moral japonesa. Oliver se disculpa por descuidar la marca de Díaz porque cuando empataron pensó que lo tenían controlado al partido y se confió. El Capi reconoce la grandeza de Díaz porque de sacarse 8 jugadores él solo, ni él mismo cree que pudiera hacerlo. Lo que confirma que Díaz para ese momento es mucho mejor que Oliver y no lo pienso discutir con nadie. Pero como decía un comentario que leí, el techo de Oliver es mucho más alto y a medida que pasa la serie se vuelve mejor. Tiene razón. En fin, sigamos. No hay tiempo para llorar y el protagonista no se rinde tan fácil. Todos se animan, Hyuga reconoce por qué Nankatsu o el Niopi para los vieja escuela nunca perdió en el campeonato nacional. Claro, aparte de que tenían al protagonista con la energía que le mete a los partidos, nunca sientes como si fueras a perder. Cosa que llamaremos el poder del 10 o del guión. Es mi favorito. Como sea, sigamos con lo bueno. Se reanuda el partido con Tsubasa a la cabeza, que inmediatamente ve cerrado su paso por Díaz. Ni Misaki ni el Capi pueden pasar la presión de los defensas. Takeshi, el muy conchudo, desde la comodidad del banco exige desesperadamente que le pasen el balón a Hyuga. Una pequeña excusa para meter relleno de recuerdos de Hyuga entrenando y decir que ha mejorado mucho su técnica. ¡No le importa a nadie! No le importa a nadie. Sin embargo, al ver que el ataque no avanza, Matsuyama decide dejar la línea de 4 defensas y apoyar el ataque. Oliver lo ve venir, le cede la posesión y Díaz, confiado de que puede quitarle el balón, porque el único que vale la pena en el equipo japonés es el número 10, va por la pelota. Error. Matsuyama es un genio de la retención del balón y tiene su momento de gloria contra Díaz. Gana su duelo y hace un pase rasante con su tiro de águila. Oliver usa sus 2 piernas para desviarlo y mandar el balón al espacio donde está Hyuga, que aún con la marca de 2 argentinos gana el duelo porque no pueden seguir su nueva velocidad, la cual consiguió con el entrenamiento del balón negro que tuvo, el balón pesado. Hyuga pega un salto y hace un tiro del tigre de palomita. Extraño porque nunca lo vi en mi vida entrenar la cabeza, pero bueno, lo valgo. No preguntes, solo gózalo. El juego se pone 4 iguales, 4 asistencias de Tsubasa, 4 goles de Díaz, 19 minutos. Díaz se da cuenta que Japón no es solo el número 10 y espera que se dé cuenta que ya mandaron a calentar a Takeshi y a Mizugi. Sí, Mizugi. Aunque Díaz no se azara por eso, ya recuperó su fortaleza mental y su tranquilidad. Mientras tanto, en la tribuna Roberto se emociona con el partidazo que se está viendo, pero no hay tiempo para relleno. Continúa el partido. Faltan 10 minutos. Los argentinos podrían mantener el balón y relajarse con el empate, pero eso es de... ¡Marica! ¡Marica! Todos salen a buscar la victoria y, como es costumbre, el duelo 1 a 1 entre números 10 se repite. Hay un choque que genera un rebote, el cual Pascal no logra aprovechar. Richard agarra el balón, iniciando el contragolpe con Misaki. Díaz se queda pensando y decide hacerle la marca hombre a Oliver y así impide que arme el juego. No pasa nada, piensa Oliver. Japón pasa el balón de un lado a otro buscando el momento y el espacio perfecto. La cagada es que el que queda solo es Sano. Ni siquiera sé quién eres. ¿En serio? Este de acá, este es Sano, que no ha hecho ni mierda en el partido y para sorpresa de nadie le sale un tirito que el arquero Galtoni agarra sin problemas.
Turno de Argentina para atacar, el juego se ensucia un poco y se ve muy igualado, la verdad. Todo el mundo marca con lo que queda y el entrenador no se decide entre Takeshi, que puede asociarse con Hyuga, o Mizugi, que tal vez podría morirse de un ataque al corazón. Aunque quedan 5 minutos y el entrenador se la juega. Sale Nita y entra el número 24, Andy Johnson, para los más cercanos. El primer jugador que puso a Oliver de rodillas, el príncipe del campo, o de cristal, algo así. El segundo genio de Japón, el jugador de cristal, etcétera, etcétera, que tendrá por fin su debut con la selección de Japón. Bien. Mi momento ha llegado. El momento de Mizugi ha llegado y todos lo saben. Mitsugi-kun. Mitsugi. El número 24 ha estado esperando pacientemente en el banco como entrenador durante 17 episodios para jugar 5 minutos. Solo 5 minutos. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Eso sí, no se sientan mal por él porque sabían que Mizugi es rico y que no necesita el fútbol para vivir. No es como si fuera Hyuga, que si no juega pierde sus patrocinadores y la familia se le muere de hambre. Pero bueno, Mizugi rellena un poco la historia con recuerdos, uno con Oliver, otro con Hyuga, otro entrenando, otro con el doctor, otro con su familia. Sin embargo, vamos a lo realmente importante, que es el partido. Qué rápido. El juego continúa, Argentina inicia su ataque nuevamente, Díaz está con una marca personal del capitán japonés y Pascal, que pasó a segundo plano hace rato, decide hacerlo por su cuenta atacando la zona donde está Mizugi. Pascal se relaja y piensa, este es un simple suplente, no creo que sea muy bueno que digamos, tal vez no pueda ni seguirme el ritmo. Al contrario, mi querido amigo argentino. Mizugi recupera fácilmente el balón dejando al segundo mejor jugador argentino en ridículo. Definitivamente Díaz está solo. Y empieza el contragolpe de Japón. Claro, inmediatamente Mizugi toca el balón, otra vez empiezan los recuerdos que generan lástima. Con lo mucho que ha sufrido con su enfermedad y con cada uno de sus compañeros va a tener un recuerdo, pero repito, no hablaremos de eso. Mientras recordaba, formaba un tridente imparable con Misaki y Oliver para pasar el medio del campo argentino. No está mal, no está mal. Se combinan con Hyuga, que atrae la marca de los defensas y devuelve el pase al centro del área. Mizugi se la entrega a Oliver de primera, que es bloqueado por quien sino Díaz, que no se le despega ni para ir al baño. Sin embargo, Mizugi presentía que el tiro iba a ser bloqueado y se preparó para el pase de su capitán. Y ante la mirada de todos, el tiempo se congela y yo sigo hablando para rellenar un poquito porque la escena es muy lenta. Mizugi hace una chilena cubierta por la luz de la amistad y pone el partido 5-4. Partidazo. Quedando 2 minutos del partido, Japón logra la remontada y se pone al frente por primera vez en todo el juego. ¿Serán suficientes esos 2 minutos para que Díaz haga lo suyo? Of course. Yeah. Díaz pone su cara de serio y le pide a su equipo un último esfuerzo. Oliver pone su cara de serio y le pide a los suyos un último esfuerzo. En esos 2 minutos Díaz es capaz de ganarles el partido y van a tener que hacer de todo para frenarlo. Y para la muestra, un botón. Inmediatamente se reanuda el juego, Díaz hace un tiro con efecto desde la mitad de la cancha. Richard reacciona con sus movimientos de karate y logra despejarlo. Bien. Estuvo cerca. Toda la Argentina se lanza al ataque recuperando el balón y se forma una lucha por la posesión que pasa de un equipo al otro. La tiene un argentino, la recupera un japonés. La tiene un japonés, la recupera un argentino. Hasta que aparece Díaz y se hace con la posesión. Oliver intenta frenarlo, pero Pascal se mete, hace una pared con Díaz y lo dejan atrás. El 10 argentino tiene el arco a su disposición, aunque primero debe pasar a Bruce, Jito y a tiro de cuchilla, que no me acuerdo el nombre en este momento. Los tres le bloquean todo el lado derecho y del lado izquierdo se encarga Richard. Con poco tiempo en el reloj, Díaz se saca un tiro de efecto imposible para pasar la barrera de los 3 defensas. Así la manda al ángulo que está libre. Richard intenta impulsarse, pero Galván golpea al palo haciéndole perder el equilibrio. Aunque no termina ahí. Jito usa el poder de sus piernas para lanzar a Ichisaki, alias Bruce el monje, contra la portería. Bruce usa su movimiento legendario y en palomita despeja el balón con la cara, salvando así pues a su equipo del empate argentino.
Termina el partido, se acaba el sufrimiento, gana Japón, todos celebran, un héroe inesperado, se remontó un 3-0 en contra y ahora los espera Francia en semifinales. 5-4 marcador final, tremendo partido. Por el lado de Argentina, 4 goles de Díaz y por el lado de Japón, 5 asistencias de Oliver, 2 goles de Hyuga, 1 para Misaki, otro de los hermanos Korioto y por último el de Mizuki. ¡Qué felicidad! Los que no están muy felices son los argentinos, a los que Díaz mira con odio por tener que cargarlos todo el torneo. No, mentiras. Sí están muy tristes, pero estaban jugando contra los protagonistas de la historia, entonces no había nada que hacer. En un fluidísimo y misterioso japonés, Díaz le pregunta a Oliver su nombre y muestra su respeto cambiando la camisa. Promete vencerlo algún día y listo. Quién sabe en el doblaje latino cómo le hablará Díaz a Oliver. Pero como se demora mucho para salir, luego lo veremos. En fin, Díaz se va pensando en que Oliver es mejor 10 que él, porque mientras él solo se preocupaba por hacer goles, su rival se preocupaba por hacer mejor a sus compañeros. En fin, así llega al final la historia de Juan Díaz en el campeonato juvenil, eliminado con 9 goles y 0 asistencias. ¿Lo volveremos a ver? Ni idea. Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. Por cierto, dato que nadie pidió, pero que voy a decir, es que se llegó a un acuerdo de que todo el manga que existe de Capitán Tsubasa será animado tarde que temprano. Entonces, buena noticia. Sígueme para más datos que nadie pidió, pero que son interesantes. Ok. Escríbelo en el pizarrón. Por su parte, Tsubasa también reflexiona sobre el partido. Obvio, se siente bien por ganar, pero su objetivo es ser un mediocampista que ayude a su equipo haciendo goles. 5 asistencias no es suficiente para él. En fin, próxima parada, Francia en semifinales. Bueno, esto se pone interesante. En el orden de favoritos del torneo, todos dan como ganadora a Alemania, claro. Si algo llegara a pasar, tal vez Francia es la segunda candidata. Al fin y al cabo, son los locales. Con pocas posibilidades, Uruguay podría dar la sorpresa, uno nunca sabe. Y de último, entre los candidatos, como siempre, Japón. Cosa que le importa poco al equipo que está descansando en el hotel, mientras el Capi habla con su novia por videollamada. Algo que no pasa en la obra original porque ni celulares existían. Como sea, no le importa a nadie. Para darle desarrollo al personaje, Sanae está a punto de declarar su amor, pero los interrumpen Bruce y Misaki, dañando todo el momento romántico. Y el único que hay en la serie por lo que veo. ¡Oh, maldición! Misaki le cuenta a Oliver que Roberto está en Francia como entrenador del equipo juvenil de Sao Paulo y vuelve a Brasil precisamente el mismo día de la semifinal contra Francia. El Capi se queda pensando si lo quiere ver o no lo quiere ver una última vez. Eso sí, lo que nadie sabe es que mientras todos están relajados, el arma secreta alemana llega a Francia. Como si les hicieran falta jugadores, se les suma un arquero gigante llamado Müller. El arquero fantasma hace su aparición. Y bueno, gente, este fue otro resumen anime de Supercampeones. Ahora se viene Alemania contra Uruguay en la primera semifinal. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, recomienden algo, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.